Cuando se trata de viajar por África, casi siempre aparecen los mismos destinos de siempre. Egipto con sus pirámides, Marruecos con sus coloridos zocos, Sudáfrica con safaris y vino. Pero hay un país allí, en el extremo norte del continente, que casi nunca aparece en estos itinerarios: Argelia. Y no solo merecía estar, sino que debería estar en lo más alto de la lista. Estamos hablando del país más grande de África, un lugar que mezcla el Sáhara, las ruinas del Imperio Romano, ciudades sepultadas por la arena y tradiciones y rituales tan antiguos que te sorprenderán. Si crees que lo has visto todo, espera a conocer Argelia. Hoy, Bello Mundo te lleva a un viaje por las dunas, las montañas, las ciudades fantasma y los bulliciosos mercados de este gigante olvidado de África. Número 1. Ubicación y datos generales. Si abres un mapamundi ahora, verás Argelia en el norte de África, pegada al mar Mediterráneo, fronteriza con Marruecos, Túnez, Libia, Malí y muchos otros países. Pero lo que poca gente sabe es que Argelia es el país más grande del continente africano. Sí, el más grande. Y además, está entre los 10 más grandes del mundo en extensión territorial. Son más de 2.300.000 kilómetros cuadrados. Esto coloca a Argelia por delante de países como Groenlandia, México y Arabia Saudita. Es un territorio que no tiene fin. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Alrededor del 80% de esta inmensidad es puro desierto. Y no es cualquier desierto. Es el Sáhara, el más grande e implacable del planeta. Es decir, Argelia es, literalmente, un océano de arena. Un territorio donde el viento mueve las dunas como si fueran olas, donde los pueblos desaparecen del mapa y reaparecen años después. La mayor parte de la población vive en el norte, cerca de la costa, en ciudades como Argel, Orán y Constantina. Es donde el clima es más suave, donde hay agua, comercio y un poco de vegetación. Ahora, bajemos en el mapa. La temperatura sube, el verde desaparece y todo se convierte en piedra, polvo y silencio. Pero eso no significa que no sorprenda, porque aquí, el desierto, tiene mucha historia enterrada, literalmente. Número 2. Lugares históricos. En medio del silencio del Sáhara, hay ciudades que parecen espejismos. Allí, en medio del desierto, por ejemplo, se encuentra Timimoun, una ciudad que parece haber brotado de la arena. Las casas tienen el mismo tono rojizo del suelo, están hechas de barro ocre, como si hubieran sido esculpidas directamente en las dunas. ¿Y lo más curioso? Todo esto sobrevive gracias a un sistema de riego ancestral llamado Fógara, que canaliza el agua subterránea desde la Edad Media. En pleno desierto, aprendieron a hacer brotar sombra, palmeras e incluso plantaciones. Subiendo hacia el norte, casi tocando el Mediterráneo, llega otra sorpresa: Constantina, una de las ciudades más antiguas del mundo, aún habitadas. Pero no es solo su antigüedad lo que impresiona. Fue construida sobre un profundo cañón, con puentes altísimos que conectan ambos lados. Es uno de esos paisajes que parecen un montaje, pero es real. Literalmente, una ciudad suspendida en el aire. Y lo mejor está por venir. En el centro de Argelia se encuentran los restos de Timgad, una ciudad romana abandonada en medio de la nada. Calles rectas, columnas en pie, restos de termas, biblioteca, mosaicos en el suelo. Todo sigue allí, como si el tiempo se hubiera olvidado de destruirlo. Y si estos lugares ya parecen increíbles, espera a ver lo que la naturaleza ha hecho allí. Porque lo que hay de paisaje increíble en Argelia no está en los cómics. Número 3. Naturaleza. Empezando por el sur.
Allí, donde el desierto se convierte casi en otro mundo, está el Hogar, un territorio montañoso, con formaciones negras y puntiagudas, como si el suelo hubiera explotado y se hubiera congelado en el tiempo. Durante el día, el calor es insoportable. Por la noche, el frío castiga, y entre un extremo y otro, sientes que has salido de la tierra. En el corazón de esta inmensidad se encuentra el Atacor, con sus torres de piedra retorcidas, aisladas, desafiando el cielo despejado. Uno de los puntos más emblemáticos es el Asecrem, un pico sagrado donde se refugió el misionero Charles de Foucauld. Desde allí se puede ver el amanecer más surrealista del Sáhara, una explosión de tonos anaranjados sobre rocas negras. Una experiencia casi espiritual. Más al este, otra joya escondida, el desierto de Tasil y Nayer. Pero allí, en lugar de arena infinita, lo que impresiona son las paredes rocosas cubiertas de arte rupestre. Hay más de 15.000 pinturas y grabados realizados hace hasta 12.000 años por pueblos que vivían cuando el Sáhara aún era una sabana. Y lo más extraño, hay dibujos de jirafas, elefantes, bueyes, cocodrilos, todo lo que hoy parece imposible que exista allí. Es como si el propio paisaje estuviera gritando que alguna vez fue muy diferente. Y hablando de fauna, sí, hay vida animal allí. Argelia alberga especies que solo esperarías ver en un documental. Está el fennec, un zorro diminuto con orejas enormes, símbolo del desierto. Hay gacelas, jabalíes, mangostas, camaleones e incluso aves migratorias que utilizan los oasis como lugar de descanso. Pero si hay un animal que define el alma del desierto argelino, ese es el camello. Número 4. La caballería sin caballos. Mientras el resto del mundo montaba a caballo en verdes campos, aquí, en medio del Sáhara, surgió una tropa que prefería los camellos. Sí, Argelia tuvo, y todavía tiene, una caballería montada en dromedarios. Durante el período colonial francés, el ejército creó la Compagnie Méariste Saharienne, una unidad especial de patrulla entrenada para cruzar las vastas extensiones del desierto sobre camellos de una sola joroba. Estos soldados, conocidos como méharistes, estaban entrenados para sobrevivir al calor extremo, dormir bajo las estrellas y orientarse únicamente por los astros. Eran prácticamente fantasmas del Sáhara, ágiles, silenciosos, preparados para cualquier cosa. El uniforme combinaba turbantes tradicionales con insignias militares francesas, una imagen única. Pero lo más impresionante, esta tradición no terminó con la independencia. Hasta hoy, Argelia mantiene una unidad militar montada en dromedarios, principalmente en las regiones fronterizas con Mali y Níger. Allí, donde ningún jeep resiste y donde el GPS falla, el camello sigue invicto, y los soldados también. Ahora que ya sabes dónde está el país, los lugares históricos y ya conoces al ejército más exótico de África, es hora de comprender la esencia del país y para ello tenemos que hablar de la historia. Número 5. Historia. Mucho antes de los franceses, los árabes e incluso los romanos, esta tierra ya estaba ocupada por pueblos llamados bereberes, los verdaderos nativos del norte de África. Llevan allí milenios, adaptados a las montañas, al desierto y a la costa. Crearon reinos, lenguas, tradiciones y un modo de vida duro, resistente, moldeado por la escasez y el tiempo. Luego vinieron los fenicios, después los romanos, luego los bizantinos, los árabes, los otomanos. Todo el mundo quería un pedazo de Argelia, y ella fue cambiando de idioma, de vestimenta, de religión, pero nunca de alma. Las cosas cambiaron definitivamente en el siglo XIX, cuando Francia invadió y convirtió al país en colonia. Y entonces, la herida comenzó a abrirse. Durante más de 100 años,
Los franceses lo ocuparon todo. Tomaron tierras, explotaron recursos, suprimieron culturas locales y trataron a Argelia como un apéndice de Europa. Miles de franceses se mudaron allí y comenzaron a vivir como señores, mientras que los argelinos eran marginados. Pero el pueblo no se quedó quieto. Con el tiempo surgieron varios movimientos de resistencia. El más importante fue la creación del Frente de Liberación Nacional, conocido por las siglas FLN, que en 1954 inició la Guerra de Independencia, uno de los conflictos más brutales del siglo XX. 8 años de terror, con atentados, torturas, masacres y miedo por todas partes. Pero en 1962, después de mucho derramamiento de sangre, Argelia finalmente conquistó la independencia. Sin embargo, la libertad llegó con heridas abiertas, tanto físicas como emocionales. Muchas personas tuvieron que huir, otras tantas se quedaron atrás y el país tuvo que reinventarse a partir de los escombros. Hasta hoy, el trauma de la colonización sigue presente. Está en los discursos, en los libros, en las canciones e incluso en los nombres de las calles. La memoria se ha convertido en parte de la identidad, y eso moldea lo que es Argelia hoy en día. Un país orgulloso, resistente y que nunca olvida. Y ya que hablamos de identidad, nada representa tanto la identidad como la gente que vive allí. Número 6. Población. Con tanta tierra, tanta historia y tanta mezcla, no se puede esperar que Argelia tenga un pueblo homogéneo. Y de hecho no lo tiene. Hoy en día, más de 45 millones de personas viven allí. Pero lo más curioso es que, incluso con toda esta población, la mayor parte del territorio sigue estando vacío. Esa misma franja de desierto que ocupa más del 80% del mapa sigue prácticamente deshabitada. Pero quienes viven allí cargan con el peso y el orgullo de milenios. La mayor parte de los argelinos se identifican como árabes, bereberes. Esto se debe a que los bereberes, como vimos antes, son los pueblos originarios del norte de África, pero a lo largo de los siglos, con la llegada de los árabes y la islamización de la región, se produjo una fusión cultural y de identidad. También hay grupos que mantienen viva la lengua y la cultura bereber de forma independiente, como los kabilas, los chaguís y los tuaregs. Estos últimos, por cierto, son conocidos como los hombres azules del desierto, debido a sus ropas teñidas de un azul tan intenso que incluso mancha la piel. Viven principalmente en el sur de Argelia, en tiendas nómadas, guiando caravanas, manteniendo tradiciones y sobreviviendo en pleno Sáhara. ¿Y sabes un dato curioso? Más de la mitad de la población argelina tiene menos de 30 años. Es decir, es un país joven, lleno de energía, pero también con muchos retos, principalmente en materia de desempleo, acceso a la vivienda y oportunidades. Aún así, los argelinos están, sobre todo, orgullosos de su identidad. Existe una conciencia muy fuerte de pertenencia, de valorar las raíces y de mantener viva la cultura local, sea cual sea. Y esta cultura, por supuesto, no estaría completa sin mencionar dos cosas que definen a cualquier pueblo: la religión y el idioma. Número 7. Religión e idiomas. Argelia es, ante todo, un país profundamente religioso. La inmensa mayoría de la población, más del 99%, profesa el Islam suní. Y no es solo una cuestión espiritual. La fe musulmana está presente en prácticamente todo, desde el calendario hasta las leyes, desde las costumbres hasta la arquitectura. Las llamadas a la oración resuenan en las ciudades 5 veces al día, y el mes del Ramadán cambia por completo el ritmo del país, con los comercios cerrando más temprano, ayuno durante el día y grandes celebraciones por la noche. Pero también hay diferencias. En el sur del país, por ejemplo,
hay comunidades tuaregs que practican el Islam con rituales propios, a menudo mezclando tradiciones locales con preceptos religiosos. Y aunque el cristianismo y el judaísmo están muy poco presentes, tienen un pasado importante, especialmente en la época romana y colonial francesa. Ahora bien, en lo que respecta al idioma, el panorama es tan diverso como el territorio. El árabe es el idioma oficial, utilizado en documentos, en la prensa y en la enseñanza formal. Pero lo que más se oye en las calles es el llamado árabe argelino, que es una mezcla de árabe con bereber, francés e incluso italiano. Sí, es un verdadero crisol lingüístico. De hecho, el francés sigue siendo muy utilizado, aunque no tenga estatus oficial. Aparece en las señales, en los periódicos, en los contratos e incluso en los programas de televisión. Es una herencia directa del periodo colonial que aún se mantiene en la vida cotidiana, especialmente entre las generaciones mayores y la élite urbana. Número 8. Costumbres y tradiciones. En Argelia, las apariencias cuentan, y mucho. Pero no estamos hablando de vanidad, sino de respeto y tradición. La forma de vestir, de saludar, de hablar, todo tiene un código silencioso, aprendido desde temprana edad y respetado por todos. Para empezar, la hospitalidad es sagrada. Los anfitriones se sienten honrados de recibir. Si visitas una casa argelina, incluso sin avisar, es casi seguro que te recibirán con té y dátiles, y, dependiendo de la ocasión, incluso con una comida completa. Y hablando de té, no es solo una bebida, sino un auténtico ritual. Son 3 tazas, cada una con un profundo simbolismo. La primera taza es fuerte, amarga, casi áspera. Representa la vida tal y como es, llena de retos, incertidumbres y tropiezos. Es un recordatorio de que nada es fácil. La segunda taza ya es más suave, dulce y envolvente. Representa el amor, los vínculos y las alegrías que suavizan el camino. Y la tercera taza es la más ligera de todas. Representa la muerte, no como un final trágico, sino como una aceptación del paso, un descanso después del viaje. Beber las 3 tazas es más que una cuestión de etiqueta. Es un acto de respeto, de comunión y de confianza. Rechazar cualquiera de ellas puede sonar como una señal de desconfianza o descortesía. Y hay un detalle interesante. Los hombres suelen preparar el té en las casas más tradicionales. Es casi un papel de honor, como si fuera un arte que dominan. Una preparación lenta, meticulosa, con la espuma en su punto justo, señal de respeto hacia el invitado. Ahora bien, si estas costumbres ya llaman la atención, espere a conocer las fiestas y rituales que animan el calendario argelino. Número 9. Tradiciones, fiestas y rituales. Si te dijéramos que hay fiestas en Argelia que comenzaron antes de que existiera el Imperio Romano, ¿nos creerías? Pues así es. Allí, la tradición no es solo una palabra bonita, es una forma de vida, una línea temporal viva, una memoria que baila y canta. Una de las fiestas más emblemáticas del país es el Yenayer, el Año Nuevo bereber, celebrado por las comunidades kabilas, chawís, tuaregs y otros pueblos amazics, marca la llegada de un nuevo ciclo agrícola. Y aquí no hay champán ni fuegos artificiales. El año comienza con cuscús, dátiles, pollo, cordero e historias alrededor de la hoguera. Durante las celebraciones, las familias preparan abundantes comidas, visten trajes tradicionales y, en algunas regiones, pintan las caras de los niños para alejar a los malos espíritus y atraer bendiciones. Otra tradición ancestral tiene lugar en las montañas de Aurés. Es el ritual del Bu Saadia, en el que hombres vestidos con máscaras y ropas de colores recorren los pueblos bailando y pidiendo ofrendas. Todo ello al son de tambores y flautas. ¿Recuerdas que antes hablamos de los tuaregs?
ese pueblo del desierto con ropa azul? Ellos celebran un evento llamado La Seviva, en la ciudad de Janet. Se trata de una danza ritual que celebra la paz entre tribus que, en el pasado, vivían en guerra. Los bailarines, hombres y mujeres, llevan espadas simbólicas, collares pesados y se mueven en círculo, al ritmo de una música hipnótica. Es tan impactante que ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En las zonas rurales, las bodas y los funerales también se convierten en ceremonias grandiosas, llenas de música tradicional, como el ajelil, cantado por los pueblos cénete del desierto. Se trata de una secuencia de poemas místicos, entonados en grupo, con repeticiones rítmicas y una melodía profunda. Un sonido que pone los pelos de punta. Y cuando se trata de bodas, la etiqueta se convierte en un espectáculo. La boda argelina es una celebración colectiva, en la que la unión de la pareja es casi un telón de fondo para la fiesta que involucra a las familias, los amigos, los vecinos y, a veces, incluso a todo el barrio. Dependiendo de la región, la celebración puede durar de 3 a 7 días. Así es, 7 días de fiesta. Entre los kabilas y los tuaregs, por ejemplo, uno de los rituales más bonitos es la noche de la jena. La novia, rodeada de las mujeres de la familia, tiene las manos y los pies decorados con dibujos llenos de significado: fertilidad, protección, prosperidad. Mientras tanto, hay bailes tradicionales, canciones antiguas y banquetes interminables. En algunas regiones del interior, la dote todavía se negocia entre las familias, y las parejas comienzan su vida juntos, viviendo con los padres del novio, una práctica que ha cambiado en las grandes ciudades, pero que aún perdura en el interior. Y si tanta diversidad aún no te ha impresionado, prepara tu estómago. Número 10. Gastronomía. Con tanta historia, mezcla de pueblos y tradición milenaria, ¿realmente pensabas que la cocina de Argelia iba a ser sencilla? Al igual que el té tiene todo un ritual, la comida también sigue códigos, reglas y, por supuesto, mucho sabor. El plato más famoso es el cuscús. Aquí se elabora con sémola de trigo y se puede servir de 1000 maneras diferentes, con carne de cordero, verduras cocidas, garbanzos, pimienta, pasas, almendras, y variedad no falta. Aquí hay cuscús dulce, salado, festivo, de luto, de celebración. Cada ocasión tiene su versión. Y fíjate en esto, en muchos hogares argelinos, el cuscús todavía se prepara a mano, con las mujeres de la casa reunidas, amasando la sémola en cuencos de barro, en una especie de danza culinaria transmitida de generación en generación. Otro plato clásico es la chorba, una sopa espesa de carne, tomate, legumbres y hierbas, presencia garantizada en las noches de Ramadán. Y todo esto se sirve de forma comunitaria, porque en el fondo, la comida es solo otra forma de reforzar lo que ya hemos entendido sobre Argelia. Aquí, todo gira en torno a la colectividad, el respeto y la herencia cultural. ¿Entiendes ahora por qué todo el mundo debería incluir Argelia en su itinerario? Entonces comenta aquí abajo qué curiosidad te ha sorprendido más, y si ya conocías este gigante olvidado del norte de África. Y, por supuesto, deja tu me gusta, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este vídeo con ese amigo que ama las diferentes culturas. Aquí, en Bello Mundo, seguiremos llevándote de viaje sin moverte del sitio, siempre con mucha historia, curiosidad y alma. Nos vemos en el próximo destino.